El ochenio de, el ochenio de Dría, muchachos. Este tema, como repito, ya lo conocemos. El ochenio de Dría se ha trabajado, o fue un gobierno que duró entre 1948 a 1956. Solamente por recordar o un poco de lo más importante de esta época. Acá sí nos ayudamos, muchachos. Recuerdan que Odría llegó al poder mediante un golpe de Estado. Le dio golpe de Estado al entonces presidente Bustamante Rivero. Eso sí sabemos, ¿no? Y Odría bautizó a su propia revolución que hizo, que se gestó desde Arequipa, la bautizó como la Revolución Restauradora. Cuando Odría llega al poder, él diría, pues, una frase que se conocería: el Perú ha vuelto a la normalidad. Cuando llegó, impuso su orden, impuso sus reglas, impuso sus normas. Y Odría llegó al poder dando golpe de Estado porque empezó a calificar al gobierno de Bustamante de ser muy débil, de ser muy tolerante, de ser muy permisivo, ¿no? Y eso es lo que hemos visto. Muchachos, ¿recuerdan cómo se llamó? Mi cámara. ¿Recuerdan cuál fue la ley que dio Odría, que sirvió para perseguir a los opositores, que sirvió para perseguir a los apristas? ¿Cómo se llamó esa ley que dio Odría? ¿Recuerdan? Eso lo hemos visto en clase anterior, ¿no? En la parte del ochenio de Odría, parte 1. ¿Cuál fue esa ley que dio Odría? Pregunta para ustedes. ¿Cuál fue la ley que dio Odría con la cual le permitió... ¿Cuál fue? Ley de Seguridad Interior. Ley de Seguridad Interior o Ley de Seguridad Interna. Muy bien, excelente, Pierre, excelente. La Ley de Seguridad Interior. Recuerda esas cositas, ¿no? Estas cositas sí vienen o son para el examen ya de la otra semana, sí o sí. Con esa ley, Odría empezó a perseguir gente cualquier cantidad, principalmente a los apristas y comunistas. Tanto es así que recuerdan ustedes que el líder del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, se asiló, se refugió en la Embajada de Colombia por 63 meses, ¿no? Por 63 meses, 5 años y 3 meses. Ahí se escondió hasta que Odría termine su poder, ¿no? Termine su mandato. Otra de las cosas que hemos visto, bueno, también hemos visto el aspecto económico. Recordemos que en este periodo, económicamente al Perú le va bien. En este periodo el Perú empieza a crecer económicamente debido a sus exportaciones, empieza a exportar más, ¿no? Principalmente sus materias primas. La pregunta es, muchachos, para ustedes, ¿cuál fue el acontecimiento internacional que permitió al Perú exportar más, que permitió al Perú crecer económicamente otra vez? ¿O cuál fue el éxito económico de Odría? ¿O qué pasó en el mundo? ¿O qué estaba pasando en el mundo en aquel entonces? ¿Por qué económicamente al gobierno de Odría le fue bien? ¿Qué acontecimiento pasó en el mundo para que el Perú empiece a exportar nuevamente sus materias primas? ¿Recuerdan? Eso lo vimos en la clase anterior en aspecto económico. Bueno, y ahí estaba un poquito en el video que se ha transmitido, se estaba recordando un poco de ello, ¿no? El link del video ya lo compartí al grupo. Ahí al final también les voy a dejar una recomendación de un video un poquito más largo, de unos 15 minutos, que de una forma un poco más didáctica, con más lucidez te cuentan estos hechos o este gobierno. ¿Se recordó, muchachos, económicamente, cuál fue el aspecto que favoreció las exportaciones en el gobierno de Odría? ¿Qué acontecimiento internacional? Fue una guerra. ¿Qué guerra aconteció en aquel entonces? Mientras yo voy compartiendo la diapositiva. O pueden revisar en internet o en la ficha de la clase anterior. Esas cositas son importantes que estoy preguntando para continuar con esta misma clase. O son importantes recordarlas.
mientras voy anotando los ingresantes. Sánchez, Rodríguez, Ceballos, Guzmán, Pierdongo, Huertas. ¿Quién está con el nombre de RECMI 9C? ¿De quién se trata? Dígame, por favor, para anotar una lista. RECMI 9. ¿Perdón? Es alguien que entró por su celular, pero se le olvidó cambiar de nombre. ¿De quién es? Es alguien que entró por su celular, pero se le olvidó cambiar de nombre antes de entrar. Sí, justo estoy viendo eso y justo quiero saber su nombre para poder anotarlo en la lista de asistencia. ¿Quién es RECMI 9C? Para anotarlo en la lista de asistencia, si no se va a quedar como inasistente. Por favor, indíqueme. Escríbame por privado sus... Si no se queda sin asistencia, por último sale de la clase. Active su micro o por chat, por favor, escríbame. RECMI 9C. No sabemos, ¿no? Ponemos en sala de espera. Bien, muchachos. Bueno, estábamos comentando acerca del Ochenio de Dría. Y cositas para recordar o cositas de vital importancia hasta acá era recordar que llegó con un golpe de Estado. Le dio golpe de Estado a Gustavo. También era importante recordar justamente la ley que aplicó Odría para poder ordenar el país, para poder perseguir a los opositores. Hemos dicho que esa ley era la ley de seguridad interna. Bueno, ustedes me lo han dicho, ¿no? Solamente estamos recordando lo que vimos en la clase anterior, la ley de seguridad interior o ley de seguridad interna. Odría llegó al poder y estableció su gobierno en dos etapas, ¿no? La primera etapa era conocida como la Junta de Gobierno, que duró de 1948 a 1950. Eso hemos visto, la Junta de Gobierno. La segunda etapa era aquella que correspondía a los años de 1950 a 1956. Ese ya es el gobierno constitucional. ¿Sí? Gobierno constitucional. Bueno, acá tenemos, ¿no?, las fases de su gobierno, y esto ya lo hemos visto. La primera etapa gobernó a través de una junta militar, porque llegó a través de un golpe de Estado. La segunda etapa dice presidencia de la República o gobierno constitucional, ya que llegó al poder. En esta ocasión renunció a la Junta de Gobierno, se presentó a las elecciones y quedó como candidato único. Y así pudo llegar a la presidencia. Eso hemos visto ya durante la Junta Militar de Gobierno. Lo más importante, recuerden, hemos visto la llamada Ley de Seguridad Interna. Ello de ahí. Ley de Seguridad Interna. Con ello reprimió a los opositores. ¿Sí? Con ello reprimió a los opositores. Aquellos rebeldes, manifestantes que salían a hacer huelga, aquel que se oponía simplemente a su gobierno, con esta ley podía ser encarcelado, podía ser exiliado o hasta podía ser, bueno, lo desaparecían, ¿no? ¿Qué más? En aquel entonces, recuerde que le dije, o la pregunta era que yo estaba haciendo, y vimos la clase anterior, económicamente al Perú le fue bien. Económicamente el Perú creció en exportaciones, ¿no? El Perú tenía o exportaba más, es decir, vendía materias primas y nos compraban las materias primas, porque en el mundo estaba sucediendo un acontecimiento internacional. ¿Cuál era ese acontecimiento internacional? La Guerra de Corea. No lo vaya a olvidar, por favor. La Guerra de Corea. La Guerra de Corea se desarrolló entre el año 1950 a 1953. ¿No? La Guerra de Corea. Y en esa guerra, pues, Corea del Norte y Corea del Sur se enfrentaron entre sí. Y gracias a ello, el Perú pudo venderles materias primas. Y gracias a ello, el Perú exportaba más. Y gracias a ello, el Perú económicamente estaba estable y le iba bien. Había dinero.
Y por esa razón se contrató en aquel entonces, recuerden ustedes, teníamos dinero y es hora de ordenar nuestra economía y no despilfarrar todo el dinero que estaba ingresando al Perú. Por eso se contrató a un economista, ¿no? Se contrató un economista que venga y que nos ayude a reestructurarnos económicamente. Que el Perú tenga una buena estructura económica y el dinero no se desperdicie. A eso se le conoce como la Misión Klein. Un economista llamado Julius Klein llegó al Perú, ¿no? Y nos dio una serie de recomendaciones para poder aprovechar el éxito económico que tenía el Perú. Si ustedes recordarán cuáles fueron esas recomendaciones que nos dieron, era que haya menos intervención del Estado en el aparato económico, ¿no? Que el Estado no se meta tanto ya en la economía. Esa era una de las recomendaciones que se dieran. Que haya más apoyo a la inversión privada, ¿no? Otra recomendación que se dio en la época. Mayor apoyo a la inversión privada. Está. Mayor apoyo a la inversión privada, ¿no? Que se dieran nuevos códigos, nuevas leyes, que se rebajen los impuestos a estas empresas que van a venir a trabajar. Acá llegaron empresas mineras, nos dicen, cóbrale menos impuestos. Tú cobras menos impuestos a estas empresas, vas a ver que más empresas van a venir a trabajar acá al Perú. Y van a invertir porque no les estás cobrando mucho, bajos impuestos. Así se impuso el Código de Minería, ¿no? Con ello se redujo los impuestos de exportación. Se dio la ley del petróleo para poder favorecer la explotación del petróleo, ¿no? La ley de la industria eléctrica, ¿no? Para que el Perú empiece a industrializarse. Ya desde esta época la industrialización llegaría al Perú. Y eso es lo que hemos visto en la clase anterior. En la clase anterior, entonces, muchachos, hemos visto sus inicios del gobierno, cómo llegó al poder a través del golpe de Estado. También te comenté las fases de su gobierno de 1948 a 1950. Renunció a la Junta de Gobierno, a eso se le llamaba bajada al llano. Renuncia a la Junta Militar para postularse a la presidencia. A eso se le llamó la bajada al llano. Eso hemos visto. Hemos visto en el aspecto interno, la clase anterior, la ley de seguridad interna, y en el aspecto económico, la guerra de Corea, que favoreció las exportaciones, y la misión Klein. Con ella se pudo reordenar, restablecer la economía del país. Muy bien, a ver, un segundo más. ¿Quiénes ahora ingresaron? Está por ahí. Arias era. Arias y Sisa. Muy bien. Entonces, muchachos, eso es lo que hemos visto. El día de hoy vamos a complementar entonces ahora todo ello lo que hemos visto. El día de hoy vamos a ver sus obras y el aspecto social. Obras y el aspecto social. Muchachos, Manuel Odría, su lema de gobierno: salud, educación y trabajo. Ese es el lema de gobierno que planteó Manuel Odría. Salud, educación y trabajo. ¿Lo va a lograr? Sí, va a hacer muchas obras importantes, muchachos. Recuerda que hay dinero. Recuerda que el Perú está exportando más. Si hay dinero, entonces hay que invertir ese dinero. Se construyeron estadios, grandes monumentos, edificios, ¿no? Importantes obras públicas se hizo en aquel entonces. Si se hicieron obras, entonces en esas obras tiene que haber gente que trabaje, ¿no? Para construir esas grandes obras. Había trabajo, también se generó trabajo, ¿no? Salud, educación y trabajo. Hay trabajo. En el campo de la salud, construyó hospitales, ¿no? Está cubriendo el área de la salud. En el área de educación, construyó colegios, las grandes unidades escolares. Si uno no sabe qué es una gran unidad escolar, son colegiazos, mejor dicho, que tienen todo. Bueno, en aquel entonces, ¿no? Colegios implementados que tienen aulas, laboratorios, salas de proyección, estadios de fútbol, canchas de básquet, piscina, canchas de atletismo,
pabellones, es decir, colegios implementados con lo mejor de lo mejor para la época, ¿no? Por eso su lema, salud, educación y trabajo. Aprovechó muy bien estas áreas. Recuerda que hay dinero. Recuerda que hay dinero. Aparentemente este es un buen gobierno con lo que te estoy diciendo, porque te estoy dando yo sus aspectos positivos, las obras que hizo, pero recuerda que él es un dictador, recuerda cómo llegó al poder, recuerda lo que está haciendo, está reprimiendo al pueblo, está ejerciendo una gran represión. Esta es una dictadura, ¿no? Esto es una dictadura, muchachos, ¿no? Pero para Odría, el Perú, él dice, ¿no? El Perú ha vuelto a la normalidad. Esa es su frase que él aplica. ¿Sí? Sí. Segundo, por favor. Muy bien. Otro dato que usted debe de recordar es que en este periodo se ejerció una gran represión. Por lo tanto, tenía muchos opositores, ¿no? Los apristas principalmente. Y acusaban, ¿no? En este periodo se acusó mucho a este gobierno. Dicen, por un lado, hay éxito económico, es decir, le va bien, pero por el otro lado hay represión. Es como decir, se hizo famosa esta frase en aquel entonces en la prensa, en las calles, medios de comunicación, que había pan sin libertad, pan sin libertad. Hay comida, la canasta está llena, hay trabajo, hay pan, ¿no? Hay pan para las familias, pero sin libertad. Pan sin libertad, a eso se refería, porque había mucha opresión en aquel entonces. Muy bien, muchachos. Aspecto político, dice ahí. Hemos hablado ya de la ley de seguridad interna. Hemos hablado ya de la represión que acometió contra sus opositores, ¿no? Hemos hablado también cómo encarceló a sus opositores, principalmente en la isla, en una cárcel llamada El Frontón, que se encuentra frente al Callao. Es una isla de 1 kilómetro cuadrado para oprimir y apagar las rebeliones que habían en las calles. Recuerda que se empezó a andar el rochabús. Eso lo dije en la clase anterior, el rochabús. Y ustedes tienen ahí el rochabús, ¿no? Este carro rompe manifestaciones que lanza chorros de agua con gran fuerza, ¿no? Que te tumba o te hace doler si te impacta, ¿no? Estos chorros de agua. ¿No? Eso hemos visto en clases anteriores. Económicamente también ya habíamos comentado cómo es que le fue a este gobierno. Le fue bien, ¿no? La guerra de Corea, como ves ahí, hizo que el precio de las materias primas repuntaran o se subieran, ¿no? El algodón, azúcar, metales, lana, hemos visto. Entonces hay dinero y tú sabes que si tenemos materias primas que explotar, automáticamente vienen las empresas, automáticamente vienen a invertir en el Perú y automáticamente todos los países del primer mundo nos quieren prestar dinero, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo. Y acá reiniciamos los préstamos para con Estados Unidos, ¿no? Otro aspecto que es importante hablar es que en este periodo, muchachos, hablaba yo hace un momento sobre su lema de gobierno, salud, educación y trabajo. Estaba hablando yo sobre los 3 aspectos muy generalmente. Empezaremos hablando por la educación. En este periodo se le dio una gran importancia y se destinó un gran porcentaje del presupuesto a la educación. Tú sabes que el día de hoy todo lo que gana el Perú en un año, es decir, todo el tesoro, todo lo que se recauda, todo lo recaudado en el año o en un periodo es repartido, ¿no? Un porcentaje para salud, un porcentaje para educación, un porcentaje para el sector minas, un porcentaje para el sector agricultura, y así. Y así, en este periodo, muchachos, al sector educación se le invirtió y se le inyectó gran cantidad de dinero. Fue el presupuesto más alto de todo el siglo XX. Nunca antes se había destinado tanto dinero para la educación, ¿no? Con su ministro de Educación, Juan Mendoza. Se modernizó la educación, se modernizaron los cursos, se hizo una gran reforma curricular, se implementó la educación secundaria en aquel entonces, ¿no? ¿Qué más? El nivel académico que se impartía en los colegios se mejoró. Se mejoró, los colegios, las materias ya tenían más level.
como dicen ustedes. ¿Por qué, profesor? Se educó a los profesores, se capacitó a los profesores, ¿no? Se formó mucho mejor a los profesores, y no solamente ellos, se elevó el sueldo de los profesores, ¿no? En sí, en otras palabras, se hizo un gran plan, ¿no? Se hizo justamente lo que estoy hablando en el aspecto de la educación. Se incrementó el presupuesto de la educación. El ministro Juan Mendoza reformó la educación. Se hizo un gran plan en el área de educación que incluyó la construcción de grandes unidades escolares. Yo mencioné que es un colegio, que es una gran unidad escolar. Grandes colegios que tienen todo, están muy bien equipados, ¿no? Las grandes unidades escolares. Gran unidad escolar Melitón Carvajal, la gran unidad escolar Alfonso Ugarte, la gran unidad escolar Teresa González Stefani, ¿no? Escuelas primarias. Se fomentó o se construyó también los institutos pedagógicos. ¿Qué es un instituto pedagógico? Centros de educación donde se van a formar, educar y capacitar a los futuros maestros, ¿no? Había en Chosica el Instituto Pedagógico de Varones, el día de hoy Universidad de Enrique Guzmán y Valle, y en Monterrico el Instituto Pedagógico de Mujeres, o el Instituto Pedagógico de Monterrico, ¿no? Se construyó el Ministerio de Educación, ¿cómo se dice? Se reconstruyó. El Ministerio de Educación fue uno de los más lujosos, no lujosos, modernos de la época, tremendo edificio, ¿no? Que estaba situado frente al parque universitario. Era un gran edificio, bueno, que nunca fue terminado, pero para la época, para la estructura, cómo iba esa educación, ya lo apodaban el gran elefante blanco, se le llamaba ese edificio. Profesor Elefante Blanco, yo nunca he visto un elefante blanco, tampoco hemos visto ese edificio terminado. Se anunció con bombos y platillos la construcción de ese edificio. Cuando se estaba construyendo todo el armazón era impresionante, pero no se terminó, ¿no?, de construir el edificio, pero al menos ya el intento estaba. ¿Qué más? A la educación se le dio, como te digo, gran importancia. Tanto es así que desde esa época se implementó el Día del Maestro. Tú sabes que el 6 de julio se conmemora esta celebración. Bueno, ya desde esta época la tenemos, ¿no? Se crea la Universidad Nacional de Ingeniería. Ya existía esta universidad, ¿no? Pero se le da la categoría o la resolución de universidad. Antes era conocida como la Escuela de Ingenieros solamente. ¿No? Era Escuela de Ingenieros, pero la universidad ya existía, ¿no? Ya tal como la conoces. Se le da la resolución, sí, de universidad, sí. Se mejora, sí. Entonces, se preocupó en la educación. Recuerdo que el lema de Odría es salud, educación y trabajo. Vámonos al campo obra social. Bueno, acá está la Universidad de Ingeniería, ¿no?, que he mencionado que se veía. Acá están los colegios que estaba yo mencionando hace un momento. Las grandes unidades escolares, Melitón Carvajal, no mira su entrada nada más, ya te da apariencia que es un gran colegio moderno para la época. El Alfonso Ugarte tiene su propio estadio de fútbol ahí adentro, sus propios campos deportivos, algo que muchos tal vez soñaríamos, ¿no?, con que nuestro colegio tenga ello para explayarnos, jugar, qué sé yo, a los que les guste las ciencias, laboratorio científico, a los que les guste las películas, ¿no?, educativas, salas de proyecciones, etcétera, de todo tenía. Muy bien implementado estos colegios. Bueno, el día de hoy estos colegios han sido descuidados, ¿no? Todavía existen, tal como los has visto en las fotos, pero sus campos están descuidados, no hay mantenimiento, bueno, etcétera, etcétera, te podrás imaginar. En el campo social, muchachos, también Odría se preocupó. Recuerda que hay dinero. Económicamente al Perú le va bien. Por lo tanto, hizo obras sociales, desplegó obras, hizo proyectos y políticas a favor del pueblo, a favor de los más necesitados. En este periodo, por ejemplo, van a empezar a aparecer los barrios, las barriadas,
lo que tú conoces, los pueblos jóvenes, las asociaciones, asentamientos humanos, todos ellos, ¿no? Todos conocemos, todos hemos visto, tal vez alguno de nosotros vivamos en alguna de ellas, pero ya en esta época empiezan a aparecer, ¿no? Se preocupó por la gente, por los sectores más necesitados. Para ello, muchachos, creó instituciones que justamente se encarguen de velar por los asuntos de las mujeres, por los asuntos de los niños, por los asuntos de los mayores de edad, instituciones que se encarguen de ver por las necesidades de esas personas vulnerables. A eso se le conoce como la Central de Asistencia Social. La Central de Asistencia Social, ¿no? Acá se atienden los problemas principalmente de la mujer, acá se atienden los problemas del niño, ¿no? Del niño, de los niños, del adulto mayor, la Central de Asistencia Social. Y aquí sí el presidente tuvo el apoyo de su esposa, María Delgado. María Delgado, ella sería la encargada de presidir, de dirigir justamente este instituto, ¿no? La Central de Asistencia Social. ¿Qué más se dio en aquel entonces? En aquel entonces también se estableció el seguro social obligatorio. Seguro social obligatorio del empleado, ¿no? Para todos los trabajadores. Profesor, ¿cómo es eso el seguro social obligatorio del empleado? Es decir, bueno, tú sabes el día de hoy que todo trabajador tiene un seguro médico. En caso de algún accidente, este debe ser atendido y es atendido gratuitamente en los hospitales correspondientes. Hasta ese entonces solamente había el seguro social obrero, solamente para los obreros que trabajan en construcción, ¿no? En fábricas, ¿no? Pero los profesionales también pueden sufrir, pues, ¿no? O todo tipo de personas que realizan un oficio o alguna profesión está expuesto a peligros en las calles. Entonces lo que hizo es establecer el seguro social obligatorio del empleado para todo trabajador, sea profesional, sea que trabaja sentado, sea que realice un esfuerzo físico, cualquiera sea su labor, ahora tiene un seguro médico, ¿no? Como es gran cantidad de personas que están laborando, que están trabajando, pues los hospitales no cubren para atender a tanta gente. Ah, si no hay hospitales, Odría dijo, lo construimos, no hay problema. Y así construyó el Hospital del Empleado. Lo ves en pantalla. El Hospital del Empleado. Está en pantalla, la mano derecha. Profesor, ¿existe ese Hospital del Empleado el día de hoy? Claro, lo conoces con el nombre de Edgardo Rebagliati. O el Hospital del Empleado. También dio seguro social obligatorio del empleado, para eso construyó el Hospital del Empleado, para que toda esta gente se atienda ahí. Ley de indemnización por accidentes de trabajo, ¿no? En caso de algún trabajador sufre un accidente, ya no era como antes, se va a la casa y no le pagaban, no, ahora sí. Si sufre un accidente en el trabajo, la empresa tiene que pagarle, indemnizarlo, que se creó el salario dominical. Antes la gente, como el día de hoy, descansa los domingos, pero antes no te pagaban. El día de hoy sí, ¿no? Descanso remunerado. Pero antes no había, pero ahora Odría lo dio. Odría lo dio. Por acá ves, y a su mano izquierda acá ves en el campo de la educación este edificio era el Ministerio de Educación, inicialmente, como te dije, ¿no? El gran elefante blanco. El día de hoy está utilizado para otros fines. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿De qué más me falta hablar? Bueno, Odría en aquel entonces también se preocupó, él es militar, también se preocupó por su grupo, se preocupó en el campo militar, por su gente, ¿no? Por los militares. Es que antes los militares, ustedes han visto ya muchos gobiernos y han visto que muchos militares han llegado al poder. Desde que se fundó el Perú, desde 1821, ha habido un primer militarismo, presidentes militares. Ha habido un segundo militarismo, después de la guerra con Chile, presidentes militares. Ha habido un tercer militarismo, después del oncenio de Leguía, eso sí lo has visto.
va a haber un cuarto militarismo, o considerado cuarto militarismo, Velasco Alvarado, ¿no? El mismo Odría, que es militar. Y toda esta gente que ha gobernado y ha sido militar, los militares en aquel entonces no tenían preparación, solamente sabían de guerra y ya. Entonces, pero tantos años ha gobernado militares, cuando uno llega al gobierno, ve por asuntos políticos, económicos, sociales, administrativos, de todo. Pero el militar no es preparado para eso. Al militar solamente lo educan o forman para la guerra, nada más. Pero Odría dijo, no, alto ahí. La educación militar tiene que cambiar, ¿no? Para eso fundó lo que ves en pantalla. El CAEM, Centro de Altos Estudios Militares. Profesor, ¿qué es eso? Este instituto estuvo a cargo del general Marín Arista. Este era un centro académico donde se prepara a los oficiales superiores, ¿no? Oficiales que se van a la plana mayor, ya sean las diferentes escuelas, Ejército, FAB, la Marina, ¿no? Y ahí se va a educar no solamente para la guerra, sino también en diferentes responsabilidades políticas, económicas, sociales, administrativas, de todo. Son oficiales de alto mando, tienen que tener conocimiento amplio, no solamente la guerra y ya. Ahí entonces se empezó a educar a los altos mandos militares, ¿no? Estudiaban de todo, defensa nacional, y ahí pues se va, la frase de esta escuela era que las ideas se exponen y no se imponen a la fuerza como lo han hecho los militares cuando han gobernado. Entonces, Odría también tuvo la intención de que los militares se vuelvan más técnicos, se vuelvan más intelectuales, más preparados. Ese es, dentro de lo militar, su aspecto más resaltante, ¿no? Construyó entonces el Centro Médico Naval, el Hospital Militar Central. Sigamos avanzando. Uy, ya no hay más. No, espérate, me falta un ratito comentarte su obra política más resaltante. Me falta comentarte 2 puntos nada más. 2 puntos, ¿dónde está? Qué raro, no lo veo. Al inicio de la diapositiva, acá hay una pregunta. En la presentación de la diapositiva. Y este es su aspecto político más resaltante de Odría. Acá la voy a señalar. Dice, ¿en qué año se le otorga el derecho de voto a las mujeres? No sé si lo comenté en la clase anterior, no recuerdo bien, pero su obra más resaltante en el campo político es esto, el voto femenino. Allá por la década de los 50, el voto a las mujeres. Hasta ese entonces las mujeres no tenían participación política. Las mujeres estaban impedidas de participar en elecciones, ya sean municipales o presidenciales. Pero Odría cambió esa situación. Les permitió a las mujeres poder votar. Les permitió a las mujeres poder sufragar. A eso se le conoce como el sufragio femenino. Esa es una de las medidas políticas más importantes del gobierno de Odría. ¿Sí? Muy bien. A ver. Por ahí de repente van a haber cositas que se me están pasando, ¿no? Recuerda que él ha dado medidas en todo sentido, ¿no? Te dije salarios dominicales, las gratificaciones, por ejemplo, se me olvidó comentarte, ¿no? Gratificación por fiestas patrias. ¿Se han escuchado ustedes que cuando llega fiestas patrias o Navidad, bueno, a sus padres, ¿no? Les dan una gratis, la famosa gratis, que es un porcentaje de tu sueldo, ¿no? Si ganas, qué sé yo, 2.000, 3.000 soles, un porcentaje de tu sueldo lo abonan a tu sueldo que ya te hayas recibido. Es la gratis, ¿no? La gratis. Bueno, eso es lo que me faltaba comentarte, muchachos, el aspecto político más importante. Y Odría hizo obras. El Estadio Nacional, por ejemplo, lo modernizó. El Estadio Nacional fue construido allá en el Oncenio de Leguía por 1920, pero Odría modernizó el Estadio Nacional, tal como lo
tal como lo conocías antes de su última remodelación, ¿no? Ahora ha sido remodelado hace 10 años atrás aproximadamente, tal como lo ves ahorita. Antes, su remodelación, ¿no? Cubiertos por paredes, y en alrededor de las paredes recuerdan que había laureles deportivos, donde había nombres de personajes, nombres de deportistas que dejaron en alto el nombre del Perú. Esa era una de las obras de Odría. Para terminar, muchachos, esto de acá. Con esto terminamos, o con esto termino. La migración. Como te das cuenta, te estoy comentando yo que Odría está haciendo muchas cosas. Salud, educación, construye hospitales, construye edificios, ministerios, estadios. Todo eso, ¿dónde se está desarrollando? ¿Dónde se está construyendo? En la ciudad, en Lima. Entonces la gente que vive fuera de Lima, la gente que vive en el campo, dice y piensa, pues, ¿no? ¿Por qué no me voy a Lima? Lima se está modernizando, Lima está cambiando, ¿no? El campo no, el campo sigue olvidado. En Lima hay trabajos, mira las escuelas que ha construido. En Lima hay mejor educación, ha construido hospitales. En Lima hay mejor atención en la salud, en Lima hay mejores hospitales. Entonces las personas del campo dijeron, vámonos a Lima, vámonos a la ciudad. ¿Qué hacemos en el campo? En el campo seguimos atrasados. Y así la población empezó a migrar a Lima. Así la población empezó a abandonar el campo. Y es así que se da el gran proceso de migración, ¿no? Ya que en Lima había pues mayores oportunidades, ¿no? Ya que la salud se ha modernizado, la educación, ¿no? Hay menores enfermedades, la esperanza de vida en el Perú está creciendo, ¿no? Entonces, vámonos a Lima. Y la gente empezó a venirse a Lima, ¿no? Los ciudadanos del campo, analfabetos, personas que no sabían leer y escribir, personas que no accedieron a la educación, venían al campo. Y acá se viene el gran fenómeno de migración. La migración inicia en los 40, con más sentido todavía en la década de los 50. El fenómeno migratorio creció a mayor escala, ¿no? Creció. Bueno, y como comprenderás, toda esta gente que viene a Lima necesita un lugar donde vivir, pero no hay donde vivir. ¿Qué es lo que comúnmente hacen las personas cuando no tienen un lugar donde vivir? ¿Qué hace? Profe, a las calles. Emigrar. Claro, la gente ya vino, está acá en la ciudad. ¿Dónde va a vivir? No hay lugar donde vivir. Invasión. Chapo mi estera, me voy a las afueras de Lima, en los distritos de Lima, en los cerros, no importa. Pico, pala en la mano, empiezo a cavar un terreno más o menos largo de 20 metros, 40, 50 metros. Ahí pampeo mi lugar, levanto mi esterita, ¿no? Mi esterita de pared de los 4 lados y mi techo de esteras, y ahí me voy a vivir. Eso es invasión, muchachos. La gente inicia el proceso de invasión, y así es que se empiezan a formar las barriadas, se empiezan a formar los barrios. ¿Dónde principalmente? En los alrededores, al costado de los cerros, al costado de los cerros. Y así van a aparecer los distritos populosos, ¿no? Comas, Villa El Salvador. No, aquí tienen orígenes, San Juan del Urigancho. Y allá tenemos en la Victoria, y tenemos en imágenes, la primera barriada de Lima, el primer barrio, el barrio más antiguo, la primera barriada de Lima del año 1946, que es el Cerro San Cosme. El Cerro San Cosme, acá ves, ¿no? Este es el Cerro San Cosme, se ubica en la Victoria, es un cerro, ¿no? Y ves cómo este cerrito está, bueno, el día de hoy ya lleno de edificios, casas, viviendas, como lo puedes ver, ¿no? Entonces ahí tienes la gran migración, las consecuencias de la migración, la aparición de las barriadas y el primer barrio. Aquí se está produciendo ya un gran desborde popular, ¿no? Porque la ciudad no estaba preparada para recibir a tanta gente. Aparecen los barrios. Y bueno, más tarde Belaúnde va a bautizar a todas estas barriadas como pueblos jóvenes, ¿no? Asociaciones, asentamientos.
pueblo joven, o como sea que se llamen. No sé qué otros nombres hay, qué otros nombres más hay. ¿No? Y bueno, toda esta gente que ha llegado acá, toda esta gente que ha venido del campo no tiene trabajo. No hay dinero, los bancos no le van a dar dinero, pero la gente tiene que trabajar, tiene que comer. Si no, no hay un trabajo, si no te dan trabajo, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que uno puede hacer? Tú el día de hoy has visto o estás viendo, ¿no? Gentes que no tienen trabajo, venezolanos que vienen acá, ¿qué es lo que comúnmente hacen? Lo que hacen es, o aquí va a empezar, lo que hace simplemente las personas es, no hay trabajo, bueno, uno se las ingenia, ¿no? Uno como buen peruano que es, sabe buscárselas. No hay trabajo, no me quieren dar trabajo, no tengo dinero. Qué sé yo, en mi casa cocino mi papa con huevo, me voy a vender a las calles. Mi papa rellena, me voy a vender a las calles. Mi chaufa, me voy a vender a las calles. Eso es ambulantes. O otro grupo de personas que tiene un poquito de dinero, compra ropa, polos, tira en la calle su, no sé, su plástico, encima toda la ropa que va a vender, ¿no? Y empieza a vender ropa en las calles, empiezan a vender comida en las calles, empiezan a vender productos en las calles, en las avenidas. Acá inicia el comercio ambulatorio, ¿no? Ya desde esta época vamos a ver los inicios del comercio ambulatorio, ¿no? Toda esta gente que ha venido, que está viviendo en los pueblos jóvenes, empiezan a vender cositas en las calles, ¿no? La gente tiene que subsistir de alguna manera. Y muchachos, el tiempo pasa, algunos van a quedarse en su condición de, ¿no? de ambulantes, por así decirlo, pero van a haber personas que sí saben aprovechar o personas que son del campo y han tenido apoyo, personas que van a estudiar en estos centros. Por ahí mencioné que se creó institutos para educar a los maestros. Estas personas del campo se van a educar, van a ir a los colegios, van a ir a los institutos, van a ir a las universidades, ¿no? Y los jóvenes del campo van a crecer, van a superarse, se van a preparar. Personas del campo ahora los vas a ver como profesores, personas del campo los vas a ver como ingenieros, las personas del campo los vas a ver como abogados, como doctores, mira, ¿no? Mira, antes que siempre veías a personas de tez clara, castañita, personas de la ciudad, personas de la capital. Ahora no, personas del campo ya tienen su profesión. Y en aquel entonces la prensa, digamos que maleteaba a todas estas personas, ¿no? Decían, mira cómo ese cholito del campo ahora se ha superado, se ha vuelto profesor, cómo se ha vuelto doctor, cómo se ha vuelto abogado, ingeniero. La prensa bautizó, o en aquel entonces la prensa no, sino los medios, a este proceso de superación en el cual el poblador del campo pasa a la ciudad, se bautizó como cholificación, ¿no? Del término cholo, cholificación, ¿no? Es el proceso de incorporación del poblador del campo en la ciudad, ¿no? Y esa superación que ha tenido, ¿no? Gracias a su educación y su esfuerzo. Muy bien, muchachos, eso es todo cuando tengo que hablar del gobierno de Manuel Odría. Bueno, y lo último para terminar, 1956 llega el fin del gobierno de Odría. Recuerda que él ha salido elegido como presidente en 1950. La Constitución dice solamente 6 años. 1956, Odría convoca a elecciones. Y aquí aparecen nuevos partidos políticos. La Coalición Nacional, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Demócrata, el Frente Nacional de Juventudes Democráticas, ¿no? De Fernando Belaúnde, el Movimiento Democrático, el Partido Restaurador. Acá principalmente va a surgir la figura nuevamente, bueno, de acá de Belaúnde Terry, al frente con su Frente Nacional de Juventudes. Belaúnde Terry todavía joven él. Y una vez más, Manuel Prado Gartecho, principal opositor de Odría, quien con el apoyo de los apristas
los apristas le van a dar el apoyo a Manuel Prado. Recuerda que el APRA ya no puede participar porque Odría lo sacó de la legalidad. Odría lo reprimió. Pero los apristas entonces, ya que su partido no puede postular, le dieron su apoyo a Manuel Prado Ugarteche. Y así Prado Ugarteche, una vez más, por segunda ocasión, va a llegar al poder. Y ahí se vendrá el gobierno de la convivencia. Ahora sí. Dice, el gobierno de Odría sacrificó la economía agraria de la sierra a favor del desarrollo urbano. Esta política activó el fenómeno de... ¿Qué marcarían ahí? La número 1. Crecimiento poblacional. Crecimiento poblacional. Algo más todavía. Éxodo migratorio a la costa. El éxodo migratorio a la costa, claro. Las ciudades crecieron, florecieron. Eso provocó que la gente venga a la costa, ¿no? A la ciudad. 1C, sí. Muy bien. 2. La reforma constitucional más importante del régimen de Odría fue... En lo político, lo más importante. Creación del CAE. No, eso es en lo militar. Cae en el Centro de Altos Estudios Militares. Las reformas económicas de Klein. No, su mismo nombre lo dice, ¿no? Reformas económicas, eso es lo más importante, pero en lo económico, dice reforma constitucional. Del Plan Nacional de Educación. Eso es en educación. Ah, es la B. La B, la promulgación del derecho de voto femenino, claro. No olvide, por favor, eso es lo más importante. Su reforma constitucional, su reforma política más importante. 3. El lema de Odría, ¿cuál fue? Lema de Odría. ¿Recuerdas? Él quiso trabajar en todas las áreas más importantes del país, en los 3 sectores más importantes del país. Por lo tanto, dijo... Salud, educación y trabajo. Salud, educación y trabajo. Excelente. Salud, educación y trabajo. 3C. 4. El Centro de Altos Estudios Militares fue creado por el gobierno de... Fácil. Odría. 4C. 4C. Señala el acontecimiento que no corresponde al gobierno de Odría. Lo que no corresponde. Persecución al partido aprista, sí hubo. Grandes exportaciones debido a la guerra, sí hubo. ¿Establece el salario dominical? Sí lo estableció. Voto a la mujer. Claro, sí, en la número 2 está, ¿no? El voto a la mujer, voto al derecho femenino. Gobierno de 8 años. Es ochenio, gobierno de 8 años, sí. Profe, no hay respuesta. Bueno, acá también pones ahí alternativa F, ninguna de las anteriores. Todos sí son acontecimientos que pasaron en el gobierno de Odría. En la 5, una alternativa F, ninguna de las anteriores. 6. El director del CAEN durante el ochenio fue José del Carmen Marín, director del CAEN. 6C. 7. Sobre el gobierno de Odría señala lo verdadero y falso. No. Ley de reforma agraria. No, eso no hubo. Falso. 2. A su gobierno se le llamó la convivencia. No, así no se le llamó. 1 y 2 falso. 3. Creó el CAEN. Sí. Estuvo beneficiado por la guerra de Corea. Sí, verdadero ahí. Falso, falso, verdadero, verdadero. Sería la B, ¿no? Sí, la B. 7B. 7B. 8. Principal opositor del régimen de Odría. Ahí sería... No, Celón Noriega es su amigo. Manuel Prado. Bórdale ahí, dice Pardo. Le corriges, por favor. La 8 es Manuel. Sí, la A. Manuel Prado, no Pardo. Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Justamente él sería elegido presidente después. 9. Durante el ochenio surgieron nuevos partidos políticos, siendo uno de ellos... El APRA. No, el APRA ya existía ya. El Partido Demócrata. 9E. 10. Fue la primera barriada de Lima, el primer barrio. Ese cerrito que tenemos. San Jacinto. San Jacinto, ¿no? Ahí donde vivió Chacalón. San Cosme. San Cosme, claro. 10B.
A ver, esto rapidísimo para que no te lleves la evaluación. ¿Por qué los apristas hacían referencia al gobierno de Odría como pan sin libertad? Puedes poner ahí. Había éxito económico, pero también represión. Había dinero, pero igual oprimían, no había libertad. Segundo, ¿qué candidato alcanzó? Ya. Acá sería Belaúnde Terry. La número 2, Belaúnde Terry. Belaúnde Terry. 3. ¿Con qué finalidad fue creado el CAEN? Preparar a los altos mandos militares. Preparar a los mandos militares. ¿Y quién presidió la Central de Asistencia Social? Su esposa. Ella fue María Delgado. ¿Sí? Bien, muchachos. Ahora sí.